Hola, muy buenas tardes o días, noches. Bienvenidas y bienvenidos a estas clases videos que les voy a estar grabando con las sesiones que no tuvimos. Esta sería la sesión en la cual tuve que ir a la MEI. Vamos a ver la sesión que no estuvimos presencial debido a la conferencia del embajador, y también vamos a ver las dos otras clases en las cuales pues no me voy a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, para empezar hay que hacer un poquito de memoria. Recuerden que estamos viendo las trayectorias de cada uno de los estados de manera diferente. Para el caso de México ya abarcamos el surgimiento del estado postrevolucionario con el afianzamiento del gobierno del PRI hasta pues lo que todos conocemos, ¿no? Que es la llegada del periodo tecnócrata a partir del fin del gobierno de López Portillo, que termina con la etapa de populismo económico, y esta reconfiguración del Estado mexicano, ¿no? Se pasa del estado de bienestar a lo que se conoce para el caso mexicano como el Estado subsidiario, ¿no? Y que tiene que ver con la liberalización de la economía y la privatización de gran parte de las empresas paraestatales que habían sido el motor o uno de los grandes motores del crecimiento y desarrollo económico mexicano, ¿no? De la Madrid, Salinas y Cedillo son los presidentes vinculados a esta etapa, y para finalizar el caso en México, pues se anuncia el periodo de transición democrática que comienza precisamente con Cedillo. Por ahí hay algunas teorías que indican que en realidad desde el 94 se había pactado ya el denominado Grupo San Ángel, había pactado ya la transición democrática. Lo que buscaban, de acuerdo a la visión de estos personajes, es que la transición no fuera convulsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto quiere decir que no revolucionara la sociedad mexicana. ¿Cómo hacían esto? Pues quitándole poder al candidato de izquierda en ese momento, Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática, y otorgando el papel destacado al Partido Acción Nacional, ¿no? Con una agenda muchísimo más conservadora de lo que proyectaba la agenda del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces esa sería la etapa de México, que ya la vimos. En el caso de Estados Unidos, vimos ya el paso del siglo XIX al siglo XX. ¿Se acuerdan? Cuando Estados Unidos ya comienza a posicionarse a nivel internacional como una potencia importante, no solamente regional, sino ya internacional. Tiene que ver con la anexión a Hawái, las colonias españolas en todo el mundo, Filipinas, Cuba, Guam, Puerto Rico, y la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A partir de ese momento, y como lo vimos en la sesión pasada, Estados Unidos se posiciona ya como la única potencia con capacidades para hacerse cargo del sistema internacional, toda vez que el Reino Unido sufre bajas importantes en términos de recursos humanos, políticos y económicos derivados del primer gran conflicto, ¿no? De lo que se conoce como la Gran Guerra. A partir de este momento, Estados Unidos pues prácticamente traza su camino para convertirse, por lo menos de Europa Occidental y del hemisferio occidental, que es América, pues en la potencia reinante, ¿no? Instaurando un orden en estas regiones que se ad hoc precisamente a sus intereses, ¿no? Por ahí, y para hacer un poco de memoria, ¿se acuerdan que vimos pues bueno, en la instauración del sistema de Bretton Woods, de las Naciones Unidas, el Plan Marshall, la política de contención, la doctrina Truman, digamos que la presencia activa de los Estados Unidos en conflictos internacionales importantes, guerra civil en Grecia, guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Después vendría el periodo de la detente, bueno, el reapproachment, el reacercamiento con el gobierno de China, con el gobierno de la República Popular de China, a lo que seguiría precisamente el periodo de la detente, que ahí es hasta donde nos quedamos, ¿no? Que es la relajación de las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que va a tener en Carter, en Ford y en el propio
Richard Nixon a sus principales presidentes, ¿no? Se dan una serie de acercamientos que auguraban precisamente un orden relativamente estable y pacífico, pero justo el declive de las ideas keynesianas, las crisis económicas que se van a comenzar a suceder a partir de los 70 van a darle un impulso a los elementos más conservadores del Partido Republicano y esto va a generar, derivado de las condiciones estructurales, que la población se sienta plenamente identificado con estos elementos. Va a darle la presidencia a Ronald Reagan. Ronald Reagan es el que termina precisamente con el periodo de detente porque comienza una política exterior de, digamos, desconocimiento de este acercamiento, ¿no? Esto quiere decir Ronald Reagan con la política de rollback, esto quiere decir de vuelta otra vez a la marcha, comienza a involucrar a los Estados Unidos en las problemáticas regionales importantes, en aras de combatir al comunismo en todas las regiones que necesitaran. Por eso se involucra en África y sobre todo se involucra en América Central. Por ahí les platiqué de la cuestión de Irán Contras. Ese es uno de los casos más importantes, ¿no? En el caso de Asia Central, por ejemplo, apoyando a los mujahidines en contra de la invasión soviética a Afganistán, lo cual pues repercutiría después, porque precisamente a esos personajes a los que les brinda apoyo serían después miembros destacados del grupo terrorista Al-Qaeda que llevarían a cabo el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces Ronald Reagan termina precisamente con el periodo de la detente, comienza un periodo de reestructuración, al igual que en México, con Miguel de la Madrid, importante en Estados Unidos, un achicamiento del Estado, la hegemonía de las ideas neoclásicas vinculadas con el monetarismo de Milton Friedman, algunas ideas de la escuela austriaca de Hayek y de von Mises, y pues comienza un periodo convulso de la historia social estadounidense, ¿no? La crisis del crack en Nueva York, índices, un crecimiento en los índices de progreso importante, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. A esto a Reagan le seguiría George Bush padre, que involucraría a los Estados Unidos con una política exterior que se asemeja en algunos aspectos, sobre todo digamos, en el involucramiento de los Estados Unidos en conflictos importantes. Estaría entonces la política de Bush padre orillando a los Estados Unidos a intervenir en el conflicto entre Irak e Irán, Kuwait e Irak, con la primera guerra del Golfo Pérsico, que sería de los aspectos más importantes, ¿no? Después de George Bush seguiría Bill Clinton, demócrata, que Bill Clinton ya le toca instaurar más bien una idea que tuvo mucha influencia en la década de los 90, que es una tercera vía, ¿no? Una mezcla entre algunas posiciones liberales y de izquierda con, sobre todo en el ámbito económico, muchas de las prescripciones que venían del monetarismo y de la escuela austriaca. Vendrían los eventos del 11 de septiembre y un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, un cambio en la relación con México, por ejemplo, ¿no? George Bush Jr., el hijo, lleva a cabo una cruzada, utiliza en su retórica elementos religiosos, eso es muy importante, para tratar de que Estados Unidos no pierda papel relevante que ya había su posición ya se había debilitado a partir de los 80, entonces trata de revigorizar esta presencia de los Estados Unidos con una política exterior agresiva y sobre todo una política exterior unilateral, ¿no? Que bueno, pues ahí habría un elemento importante en la esfera, y bueno, a la presidencia de George Bush hijo le vendría la presidencia de Barack Obama, y finalmente, y algo a donde vamos a llegar, la presidencia de Donald Trump, ¿no? Bueno, ese fue el caso de México y Estados Unidos. El caso de Canadá, que es el caso que hemos perdido más clases, pues bueno, nos vamos a situar, al igual que con los Estados Unidos, en la Gran Depresión, ¿no? ¿Cómo afectó precisamente para el pueblo canadiense, para el propio gobierno, para el desarrollo del Estado canadiense la Gran Depresión?
Pues bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que, pues, al igual que con Estados Unidos, al igual que en México, los impactos económicos de la Gran Depresión fueron importantes. Canadá, un exportador de materias primas, de recursos naturales, se vio afectado porque los precios de estos bienes se vieron deprimidos durante el periodo de la Gran Depresión. A esto se le va a añadir un fenómeno meteorológico que se da en Estados Unidos y que se da en Canadá, que es el Dust Bowl, que es una sequía inmensa que afecta el Midwest estadounidense y pues, la parte central del cinturón de grano canadiense, lo cual pues va a, digamos, a acentuar precisamente las críticas condiciones económicas que venía viviendo el país, ¿no? Mackenzie King, que este sí lo vimos, recuerdan, el presidente que quedó en el periodo de entreguerras, el primer ministro que queda en el periodo de entreguerras Canadá, al igual que Hoover en Estados Unidos, piensa que la crisis del 29 y la Gran Depresión es un asunto político, no puede remediar precisamente eso, por lo cual en las elecciones del 30 los conservadores van a ganar bajo el liderazgo de Richard Bennett. Bennett, al igual que Franklin Delano Roosevelt, tiene una visión del New Deal, un nuevo cambio en el paradigma económico y político en Canadá, ¿no? Por ejemplo, durante su ministerio se da el Unemployment Relief Act, al igual que Estados Unidos, se autorizan los proyectos públicos, los parques nacionales para mitigar el desempleo. Se crean una serie de instituciones, la CBC, que es la BBC canadiense, el Canadian Broadcasting Corporation. Se trata de dar un impulso al cine con el National Film Board. Y también se establece en el 35 el Banco de Canadá, ¿no? Como les decía, se trata de implementar un New Deal, una recaudación de impuestos más progresista, salario mínimo, regulación de condiciones. Sin embargo, el partido, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en donde Roosevelt logra aglutinar una coalición, los conservadores le dan la espalda a Bennett, con lo cual, porque consideraban que sus políticas eran de izquierda, con lo cual, pues, el New Deal de Bennett no se logra implementar de buena manera, ¿no? Esto que provoca un aumento en el desempleo, el gobierno trata de crear unos campos de desempleo para hacer frente a la cuestión de la gente que no puede laborar. Es interesante porque estos campos de trabajo, en donde se les daba alimento, alojamiento, etcétera, 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 funcionaban también, por lo menos así lo intentaba el gobierno canadiense, como lugares de purificación, entre comillas, para esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de eso? Porque lo que se trataba de hacer con estos campos, con la creación de estos centros, era que la clase obrera, que las personas que se veían más afectadas por las condiciones económicas, no se contaminaran, entre comillas, de las ideas anarquistas y comunistas. Esto es un rotundo fracaso y precisamente en los campos de concentración se van a dar manifestaciones políticas importantes, ¿no? Como el Ottawa Trek, que precisamente es una protesta de personas que viven en estos lugares debido a las condiciones económicas y que va de Vancouver tenía la intención de ir de Vancouver hasta Ottawa, por ahí les pongo en la presentación una imagen, asaltaban los trenes, bueno, no asaltaban, se subían a los trenes y se iban con la intención de irse hasta llegar a la capital para hacer una manifestación masiva. Sin embargo, el gobierno reprime este tipo de eventos. El Ottawa Trek lo va a reprimir, Ottawa Trek lo va a reprimir en la ciudad de Regina. Y ahí comienzan algunas disputas interesantes en el aspecto obrero. Surgen partidos diferentes al liberal y conservador, la Federación Cooperativa de la Mancomunidad, el Partido de Crédito Social de Alberta, ahí les pongo algunas de sus principales plataformas. Y además esto sirve para fomentar un mayor control en las provincias. El caso de Quebec va a ser importante, ¿no? Quebec, como les decía, es hasta ese momento el lugar, la región de Canadá más conservador de todas, ¿no? Lidera ahí la Unión Nacional, el Partido de la Unión Nacional, con su líder Maurice Duplessis, pues bueno, Duplessis, digamos que a partir de este momento va a apretar aún más a la sociedad quebecoa, lo cual
más tarde vamos a ver, va a salir contraproducente, ¿no? Pero bueno, este tipo de manifestaciones lo que provoca es que el gobierno ejerza un poder muchísimo mayor sobre la población a nivel doméstico. ¿Qué está pasando en estos momentos en temas de política exterior? Pues bueno, Canadá comienza a crearse una identidad a nivel internacional, ¿no? Una política exterior más activa que deriva precisamente del Estatuto de Westminster, lo que le da autonomía al gobierno canadiense en temas de política exterior, no solamente a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todas las colonias blancas que eran parte del Reino Unido, ¿no? Eso se da en 1931 y a partir de ese momento el gobierno canadiense comienza a tener una política exterior muchísimo más activa. Eventos importantes que nos hablan de esto, pues bueno, la guerra civil en España, donde se forma un batallón de voluntarios, el Mackenzie Papineau, que se embarcan al país ibérico para defender a la República. Y después, pues la intervención junto con México que tiene, por ejemplo, el Canadá en la invasión italiana a Etiopía, ¿no? Esto va a marcar mucho la presencia en este periodo, en el periodo de entreguerras de el gobierno canadiense, que bueno, va a tener la cereza del pastel años más tarde, cuando ya de manera autónoma le declara la guerra a Alemania el 10 de septiembre de 1939, días después de que el Reino Unido le declarara la guerra a Alemania y al propio eje, ¿no? Los canadienses van a tener presencia destacada en la Segunda Guerra Mundial, por ahí en la invasión de Italia junto con Estados Unidos, en Normandía también, y sobre todo en la liberación de Holanda. Por ahí los canadienses y los holandeses tienen una relación muy interesante. Por ahí busquen en YouTube videos sobre la relación en la Segunda Guerra Mundial de Canadá y Holanda y van a ver pues que los canadienses liberan a Holanda y a los holandeses no se les olvida, cada año hacen un desfile con los veteranos, con lo que quedan de los veteranos canadienses, en donde les rinden homenaje y el gobierno holandés manda toneladas de tulipanes a Canadá como agradecimiento precisamente por haberlos liberado, ¿no? Justo como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se va a dar el enfrentamiento otra vez entre franco-canadienses y el gobierno federal en torno a la guerra. Franco-canadienses, como en la Primera Guerra Mundial, esta no es mi guerra, a mí no me tienen por qué obligar a ir a combatir a Europa. Y la presencia de la mujer, el papel que desempeñan las mujeres para la economía de guerra va a ser importante, ¿no? Al igual que Estados Unidos con Rosie the Riveter, que seguramente la ubican, la mujer que sale haciéndole así. Canadá va a tener su propia Rosie the Riveter, que es Betty the Bren Gun Girl, ¿no? Que es Betty la chica ametralladora, ¿no? Que la Bren Gun era una ametralladora que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues va a representar precisamente el esfuerzo de la mujer para ayudar en el ámbito doméstico, ¿no? Por ahí les pongo Ronnie the Brengonger, perdón, por ahí les pongo una foto de Ronnie the Brengonger para que la ubiquen, ¿no? A partir de este momento, pues Canadá, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y comienza el orden de post-Segunda Guerra Mundial, Canadá va, al igual que en el periodo de entreguerras, a tomar un papel importante, ¿no? Canadá crea prácticamente la idea del poder medio de las potencias medias a través de una serie de características que van a ser en ese momento particulares de la política exterior canadiense, ¿no? Preferencia por el multilateralismo, gran influencia en la construcción de la política exterior de la sociedad civil y una política exterior novedosa, ¿no? Misiones de paz, cuestiones de seguridad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Los canadienses crean precisamente las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Canadá, al igual que Estados Unidos, va a tener injerencia en algunos conflictos, en la guerra de Corea, en la crisis del canal de Suez, que es precisamente donde crean las misiones de mantenimiento de la paz, y pues la relación con Estados Unidos se va a estrechar a través del NORAD, ¿no? En el periodo de la Guerra Fría, bajo el mando ya de John Diefenbaker, primer ministro, se crea el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial.
¿va? En términos ya específicos de lo que es más importante, sobre todo de esta sesión, lo que me gustaría recalcar es la cuestión de la potencia media, del poder medio, que es digamos que para RI es la gran contribución canadiense, y sobre todo lo que pasa en Quebec, que se conoce como la revolución silenciosa. Ya hace unos momentos les hablé de que los convulsos sucesos del periodo de entreguerras van a provocar que los gobiernos de las provincias ejerzcan muchísimo mayor presión a sus sociedades, ¿no? Para el caso quebecois, Maurice Duplessis, la Unión Nacional, va a ser el partido conservador que domina la escena de Quebec. Sin embargo, una vez que muere Duplessis en el 59, le permite a los liberales, bajo el liderazgo de Jean Lesage, llegar a ocupar el cargo del primer ministro en los 60 con un programa político de corte nacionalista y hasta cierto punto progresista, ¿no? Por ahí les pongo unas imágenes, maintenant ou jamais mettrai chez vous, ahora o jamás hay que tomar las riendas de nosotros. Y pues bueno, c'est le temps qui se change, son los tiempos que están cambiando, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la visión del gobierno de Jean Lesage, y los liberales quebecois que pues bueno van a implementar una serie de reformas sociales, de educación, servicios de salud, reforma económica, nacionalización de empresas claves y un nacionalismo quebecois muy importante que van a revolucionar a la provincia, ¿no? Por ahí les dejo unas tasas, por ejemplo, la tasa de natalidad cuando se implementan las clínicas de planificación familiar, van a ver que hay una picada en los nacimientos en Quebec. Las mujeres se vuelcan a estudiar, carreras universitarias, se vive una prosperidad interesantísima en Canadá que va a provocar precisamente que la provincia de Quebec, que era en ese momento, hasta los 60, la provincia más atrasada, se convierta en la provincia líder de todo Canadá, ¿no? ¿Cuáles son los eventos importantes de este cambio? La llegada de Lesage y los liberales a el gobierno quebecois. Pues bueno, en marzo del 61 se crea la Oficina de la Lengua Francesa, en julio del 62 se crea la Sociedad General de Financiamiento, en el 63 se nacionaliza la electricidad, en el 64 se crea el Ministerio de Educación, se le quita el poder a la iglesia en ese sentido, en esos términos, en términos educativos. En el 66 se abre el Método de Montreal, en el 67 se crea el Centro para la Planificación Familiar y en el 68 se crea la Universidad de Quebec, ¿no? Marie-Claire Kirkland, por ejemplo, se convierte en la primera mujer elegida en la Asamblea Legislativa de Quebec. Y pues bueno, es el surgimiento de un nacionalismo radical quebecois que va a tener su punto más importante con la visita de Charles de Gaulle, presidente de Francia, de la Francia Libre, a Quebec, que va a provocar una crisis diplomática entre Canadá y Francia, porque cuando da su discurso precisamente ahí en Montreal, pues a De Gaulle se le ocurre decir viva el Quebec libre. Pues Quebec no es libre porque es parte de Canadá, pues lo cual provoca una crisis. Por ahí, de ese se los muestro en clase, pero no he encontrado uno que tenga la traducción al español. Hay videos del discurso de Gaulle en YouTube. Busquen uno para que vean cómo es el entorno social en Quebec durante la visita precisamente del presidente francés, y que entiendan precisamente este nacionalismo que surge a partir de este momento. Se crea en el 68 el Partido Nacionalista por antonomasia, el Parti Québécois, impulsado por un personaje, les pongo la foto, René Lévesque. Y pues bueno, va a haber, en el caso quebecois, ya una vez que se dan estas tendencias, se reparten entre conservadores y liberales el ministerio, ¿no? Daniel Johnson, de Unión Nacional, primer ministro de Quebec del 66 al 68, Jean-Jacques Bertrand, también de Unión Nacional del 68 al 70, y Robert Bourassa del 70 al 76. Sin embargo, pues los cambios ya estaban hechos, y a partir de este momento, un ala radical del nacionalismo quebecois
va a adoptar tácticas de corte más marxista, leninista, guevaristas. Surge un movimiento independentista importante, el Front de Liberación de Quebec, el Frente de Liberación de Quebec, que en el 70 va a provocar una crisis en Canadá, ¿no? La crisis de octubre del 70, cuando secuestran al ministro de Trabajo, Pierre Laporte, y a un diplomático británico, James Cross. Matan a Laporte y liberan a Cross para después huir a Cuba, ¿no? El entonces primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, padre de Justin Trudeau, pues aplica la War Measures Act. Esto quiere decir suspende las libertades civiles y personales, algo inédito para el entorno canadiense. Y a partir de este momento, pues termina lo que se conoce como la Revolución Silenciosa y esta transformación de la provincia de Quebec, que va a marcar en gran medida ahora el desarrollo político, económico, no solo de la provincia, sino también de Canadá. Entonces, bueno, le dejamos por aquí. El siguiente video que les voy a grabar va a ser de la continuación de esto, ya el Canadá de los 80s, el Canadá de los 90s, para que vean más o menos cuáles han sido los últimos desarrollos políticos, sociales, históricos que le han dado, han moldeado precisamente el Estado canadiense, ¿va?